Benedicite, muy buenos días. Continuamos con la lectura de la regla de San Benito. Estamos en el capítulo 4. ¿Cuáles son los instrumentos de las buenas obras? Continúa escribiendo San Benito. Escuchar con gusto las lecturas santas. Postrarse con frecuencia para orar. Confesar cada día a Dios en la oración con lágrimas y gemidos las culpas pasadas, y de estas mismas culpas corregirse en adelante. Tengamos en cuenta que en aquel tiempo no había demasiados manuscritos, los libros no existían, eran manuscritos, eran rollos, y no habían demasiados, ¿verdad? Entonces, generalmente se escuchaba. Alguien leía y otros escuchaban. El propio oficio divino tenía lectores, pero cada monje no tenía su propio libro. Tenían que escuchar y por ahí responder con alguna antífona. Pero por eso San Benito insiste tanto en la regla en que los monjes aprendan las escrituras de memoria, porque la única forma de poder participar más o menos activamente en el oficio divino, en la liturgia, era sabiendo de memoria el salterio y las escrituras. Entonces, las lecturas se escuchaban. Y dice Benito, escuchar con gusto las lecturas santas. Nosotros tenemos la posibilidad de los libros, tenemos la posibilidad de los libros físicos, libro papel, estos que a mí me gustan tanto, pero también tenemos los libros electrónicos. Entonces, además de escuchar, es bueno leer con gusto las lecturas santas, disfrutarlas. Y cuando se refiere a las lecturas santas, Benito, en realidad se refiere a dos tipos de lecturas: las Sagradas Escrituras y la tradición monástica, los escritos monásticos. En la influencia de la regla vemos la figura de Casiano. Seguramente Juan Casiano llegó sus escritos, tanto las instituciones como las colaciones, a Benito. De hecho, es muy clara la influencia y las referencias de Casiano, también de Jerónimo, pero fundamentalmente de Casiano. Entonces, las lecturas monásticas, las lecturas patrísticas, escucharlas con gusto. Siempre hay que hacer la diferencia entre la lección divina, que es la lectura de las Sagradas Escrituras, y la lectura espiritual, que son los padres monásticos, los padres de la iglesia y otras lecturas, ¿verdad? Pero escucharlas con gusto, disfrutarlas, saborearlas. Postrarse con frecuencia a orar. Interesante el postrarse con frecuencia a orar. Benito insiste en que los pisos estén limpios. Los pisos del oratorio tienen que estar limpios. ¿Por qué? Y porque había que postrarse con frecuencia. Y eso significa que tenía que estar limpio, si no uno se ensuciaba toda la ropa. Recuerdo que en el monasterio de la Pascua, la capilla, una capilla hermosa, no sé si la conoces, si se las compartí alguna vez o no, está construida toda de barro con techo de paja y el piso era de tierra. Una belleza, porque era totalmente en comunión con la naturaleza. Y claro, era típico, cuando uno miraba a una persona y veía que en la rodilla tenía tierra, es que había pasado por la Pascua, porque al hacer la genuflexión no había otra posibilidad que ensuciarse la ropa. Pero cómo ayudaba ciertamente esos bancos de tronco, esas cuestiones tomadas de la naturaleza y puestas
en la construcción de la capilla. Toda una idea, una propuesta, un proyecto del hermano Jorge Schroeder, realmente muy valiosa, que nos ayudó muchísimo a infinidad de personas, nos puso en contacto con la naturaleza. Y yo tuve la suerte de pisar barro para esa capilla. Cuando yo entré al monasterio, la capilla era una de las celdas del monasterio, en una piecita de 3x2, donde, bueno, después terminó siendo la biblioteca. Pero yo ayudé a pisar y a embarrar las paredes. Fue disfrutable esa tarea. Entonces cuando uno ve esa capilla, le viene al corazón y a la mente una cantidad de pensamientos y de sentimientos maravillosos. En fin, no nos vayamos por las ramas. Postrarse con frecuencia a orar. La posición para la oración es importante. A algunos nos ayuda más el orar de pie, a otros nos ayuda más orar sentados, a otros nos ayuda más orar de rodillas en las distintas posiciones y a otros les ayuda más orar postrados. Cada quien y en cada momento ore como le resulte más conveniente. Lo importante es orar con frecuencia. Y aquí retoma el concepto de San Pablo, orar constantemente. Y de alguna manera se asocia a toda la tradición esicasta, ¿verdad? De la oración constante, de la oración frecuente. Confesar cada día a Dios en la oración con lágrimas, nuevamente la tradición esicasta, oración con lágrimas, tiene que ver, nos asocia a la compunción, al arrepentimiento, con lágrimas y gemidos. Las culpas pasadas. Y esto no es para que caigamos en un masoquismo y estemos confesando cosas que hicimos hace 40 años, las sigamos confesando todos los días. O sea, no se refiere San Benito a esto, sino que a lo que se refiere es importante quedarse con el mensaje, no con el envoltorio, con el contenido de la frase. Que es confesarle a Dios que somos pecadores, que somos seres limitados, que metemos la pata. Entonces, confesar con lágrimas y con gemidos las culpas, el arrepentimiento, la compunción. Señor, yo estoy arrepentido de lo que hice. Estoy arrepentido de ser el ser que fui. Estoy arrepentido. Esas cosas son fundamentales, porque por un lado promueven nuestra humildad, por otro lado combaten la soberbia, el orgullo, la vanidad, el creernos que somos maravillosos porque somos monjes, entonces estamos todo el día en la presencia de Dios, y no siempre es así. Tener esa actitud de compunción, de arrepentimiento, de conversión. Y inmediatamente Benito dice, pero hay que cambiar. Entonces, de esas mismas culpas corregirse en adelante, o sea, no repetirlas. Uno cuando entra a la vida monástica tiene un largo proceso de transformación. A mí me gusta mucho la imagen del gusano, la crisálida y la mariposa, porque realmente la vida monástica es eso. Uno entra de una forma, en la vida monástica se va transformando y cuando egresa al reino, cuando muere, es maravilloso ver a los viejitos en el monasterio sus partidas. Es disfrutable sus últimos tiempos. Entonces, Benito va por ese lado en este párrafo de hoy. Hermanas, hermanos, tengan una muy bendecida jornada.